Los siguientes ejercicios corresponden a la actividad 1 propuesta en tu guía didáctica en la página 64. Primer problema. La fuerza ilustrada en la figura es de 400 newtons. Entonces esta fuerza de aquí tiene un valor de 400 newtons y el peso del hierro del ángulo es insignificante. No vamos a considerar el peso de la estructura. ¿Cuál es el momento de torsión resultante en torno al eje A y en torno al eje B? Primero vamos a calcularlo en torno al eje A y para esto esta fuerza pues tiene dos componentes. La primera componente es esta, que es la componente en Y, esta es Fy, y esta con respecto al punto A no va a generar momento porque pasa, la línea de acción de la fuerza pasa sobre el centro o el punto donde es el centro de giro, es decir, aunque yo aplique una fuerza aquí, esto no va a hacer girar a la estructura. Ahora la otra componente es f de x, que está aquí, y esta sí va a hacer girar a la estructura con respecto al punto A. Como f de x es con respecto a este ángulo de 30, es el cateto adyacente, entonces voy a utilizar la razón coseno, 400 coseno de 30. Y entonces aquí estoy marcándote que va a hacerla girar así, en este sentido, que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto este va a ser positivo. Entonces, para calcular el momento con respecto al punto A, vamos a anotar aquí tau con respecto a A, tau con respecto a va a ser igual a fx, que es 400 por coseno de 30. Esto es la fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca es de aquí hasta acá, que son 2 metros. Entonces, por 2 metros. Entonces, a ver, aquí podemos poner las unidades. Estos son newtons. Y aquí vamos a poner que son 2 metros. Entonces, hago la operación en la calculadora, que sería 400 coseno de 30 por 2. Entonces, esto me da 692.8. Entonces, el momento con respecto a es 692.8 newtons por metro. Y es positivo, recuerda, porque gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahora, con respecto a este B, de aquí vamos a ver, tengo esta que sería la componente en X. Esta no va a generar momento con respecto a B porque la línea de acción de la fuerza pasa sobre el centro de giro. Aquí quien sí va a generar momento es esta, Fy, que es la misma que está aquí, mira, es la misma esta, y como es cateto opuesto con respecto al ángulo, entonces voy a utilizar la razón seno, entonces sería 400 seno de 30, por lo que entonces tau con respecto a B va a ser igual a la fuerza, que es 400 por seno de 30, estos son newtons, por el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia que hay de donde se aplica la fuerza, que es de aquí al centro de giro, que son 5 metros, por 5 metros. Entonces multiplico 400 por seno de 30 por 5 metros y esto me da 1000 newtons por metro. Entonces ahora va a girar, este lo va a hacer girar así, aquí así va a hacer girar a la estructura. Entonces, como es en el mismo sentido de las manecillas del reloj, el signo es menos. Bien, siguiente ejemplo. 2 dice, la varilla de la figura tiene 60 centímetros de longitud y gira libremente alrededor del punto A. Este punto A, halla la magnitud y el signo del momento de torsión provocado por la fuerza de 200 newtons si el ángulo es de 90, de 60, de 30 y de 0. Entonces vamos a considerar el primer caso en el que el ángulo es de 90 grados. Para este caso, donde el ángulo es de 90 grados, aquí este es el centro de giro y esta es la fuerza. Toda la fuerza de 200 newtons, como es perpendicular a esta línea de acción,
entonces va a generar momento, por lo que el momento entonces aquí sería, vamos a poner tau con respecto a es igual a la fuerza, que es 200 newtons, por el brazo de palanca, que es 0.6 metros. Entonces multiplicamos 200 por 0.6 y me da 120. Entonces aquí tau en A es igual a 120 newtons por metro. Y ahora el signo lo va a hacer girar así, que es en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto aquí el signo es positivo. Bien, el caso B es este para cuando el ángulo es de 60 grados. Entonces, si el ángulo es de 60 grados, voy a tener dos componentes. La componente en X, que esta no va a causar momento porque pasa la línea de acción sobre el centro de giro. Quien nos va a causar el momento es esta, que es FY, y esta es la misma que está aquí. Como es el cateto opuesto al ángulo, entonces utilizamos la razón seno, sería 200 por seno de 60, por lo que el momento tau con respecto a A va a ser igual a la fuerza, que es 200 por seno de 60, estos son newtons, por el brazo de palanca, que sigue siendo 0.6 metros. Hago la operación 200 por seno de 60 por 0.6 me da 103.92 newtons por metro. Tau en A es igual a 103.92 newtons por metro. Y el signo ahora lo va a hacer girar así, entonces de la misma manera aquí es positivo. Bien, el que sigue es cuando el ángulo ahora es de 30. De la misma manera tengo aquí f de x, no causa momento porque pasa la línea de acción sobre el centro de giro. La que causa momento es esta fy, que es la misma de aquí. Como es el cateto opuesto, entonces es 200 seno de 30, por lo que el momento sería así. Tau en A es igual a la fuerza, que es 200 newtons por seno de 30, por el brazo de palanca, que sigue siendo 0.6 metros. Entonces, tau en A es igual a 200 por seno de 30 por 0.6 me da 60 newtons por metro, y el signo pues lo va a hacer girar así. Entonces el signo, como es en sentido contrario a las manecillas del reloj, es más. Y finalmente este, que es 0.6 y 200, el ángulo es 0, por lo que ahí la línea de acción de toda la fuerza pasa sobre el centro de giro aquí. Entonces aquí no hay momento, aquí decimos que tau en A el momento es nulo, 0 newtons por metro.